El amigo imaginario. Cassandra era una tímida niña de 6 años que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casita de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar, pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol, y pasaba ahí varias horas hablando sola, según ella con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia, pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían, y con el nuevo curso escolar harían nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño. Casi no hablaba con sus padres, y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana, pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño. Hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas, pues era habitual que entonara frases como «tengo frío», «no puedo ver» o «ayúdame». Una noche la madre sintió pasos en el pasillo. Asustada avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula, y cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida, y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla a una clínica del sueño, en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar 2 noches, no se detectó nada extraño. De hecho, en ambas ocasiones, Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho. Únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenían una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Le recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera poco a poco olvidando a Ana y centrándose en sus amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo. Pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo. Parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más reales, y en un par de ocasiones el padre la encontró a punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada, y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche el padre sintió cómo alguien bajaba la escalera. Al ver a su hija en la puerta de casa, un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra, la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros. Era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella, mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos. Su padre, al llegar a su lado, le escuchó decir: «Tengo que salir. Aquí hace mucho frío». Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada. Era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando. Sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra
y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar. De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana. En ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. «Ana, ¿eres tú?», dijo el padre. La niña le miró fijamente con unos ojitos que imploraban que la ayudaran. Un par de segundos después, se desmayó. Al instante abrió nuevamente los ojos, y esta vez Cassandra con su propio cuerpo miró asustada en todas direcciones, como intentando comprender en dónde estaba y por qué le dolían tanto las manos. El daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín. Así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío, pero no era momento de tener miedo. Empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otra vez la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija, y al verla, sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entre llantos entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto, mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después, un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años de edad. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Ana, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña, al parecer, había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Ana nunca más se comunicó con Cassandra. Al parecer, cuando se descubrió su cuerpo y se detuvo el causante de su tragedia, por fin pudo descansar, pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Nota final. Siempre se ha creído que los niños tienen un don especial para ver los entes del más allá. Muchas personas identifican los amigos imaginarios que muchos niños tienen a determinada edad, con la presencia de espíritus que podrían relacionarse y comunicarse con ellos. ¿Será verdad la leyenda? ¿Pueden los niños ver fantasmas? Y lo que es más escalofriante, ¿pueden comunicarse con ellos? Por si acaso, la próxima vez que tu hijo, tu sobrino o tu hermanito hable solo y sientas un escalofrío recorrer tu espalda, ponte a temblar, porque un fantasma podría estar muy cerca de ti. El amigo imaginario. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Era domingo de resurrección, y los pobladores de Colombia se vieron invadidos de visitantes que de Anáhuac y Nuevo Laredo llegaban con sus familias en busca de los sombreados parajes del río Bravo, para celebrar el muy fronterizo y tradicional Día de la Coneja. Los paseantes llegaron desde muy temprano para alcanzar los mejores lugares, aquellos de sombra cerrada y donde el agua es poco profunda, para pasar sin sobresaltos el rato de esparcimiento, mientras los mayores buscaban un remanso para lanzar el curricán, soñando ya con un catán en chicharrón para agasajar a los niños. Nadaron y gozaron del agua hasta llegar el momento culminante en que los pequeños se lanzarían a buscar los decorados huevos pascuales, previamente escondidos por los mayores. El ganador sería quien recolectara más huevos, pero el final fue perseguirse unos a otros para quebrarse en la cabeza los cascarones,
quedando bañados de confeti que limpiaron con un último chapuzón. La tarde avanzó y las familias se fueron retirando, pero quedó una que no se resignaba a dar por terminado el paseo. El astro rey ya desaparecía por el poniente, y a pesar de que ya habían recogido el campamento, los niños permanecían en el agua, refrescándose y disfrutando de un día feliz que se iba con el sol. Los pájaros se habían recogido en sus nidos y silenciaron su canto para dar paso a una nueva sinfonía ejecutada por los grillos y ranas que empezaron a llenar el viento con sus coros. En los últimos momentos de visibilidad empezaron a salir del agua con desgano, pero de pronto un extraño silencio se impuso. Grillos y ranas enmudecieron y el aire se llenó de presagios. El agua se empezó a agitar como si algo sacudiera el lecho del río. La superficie se movía y producía figuras como si una lluvia invisible la azotara, mientras un murmullo misterioso empezó a oírse y a crecer llenando el ambiente como si el río estuviera a punto de revelar un tenebroso secreto. Por fin, llegó aquello que los fenómenos previos parecían anunciar. Vieron una mujer que avanzaba lentamente sobre el agua, por todo el cauce del río, sin poner atención en aquella familia que la contemplaba petrificada de espanto. Parecía toda hecha de humo blanco que ondulante se movía al ritmo de la caricia del viento. De pronto, detuvo su paso sobre el agua para abrir la boca y lanzar un doloroso lamento que penetró los oídos de los espectadores y los hizo reaccionar corriendo entre gritos de terror hasta la camioneta que esperaba unos metros más adelante. El chofer maniobró torpemente con los cambios y dio un arrancón descontrolado por el pánico. La camioneta no libró el poco espacio de que disponía y desbarrancó cayendo a la parte de aguas profundas, en un trágico final que llenó de compasión a las primeras estrellas que salieron por el oriente a contemplar aquella tragedia. Hoy, el viento suspira por todo el cauce las 1000 historias que guarda el caudal del Bravo, y los habitantes de Colombia aún cuentan de una blanca aparición que lamenta sus penas por el río, llenando de terror a quien escucha, o causando desgracias como la de este relato que todavía cuentan a los niños para que se retiren del río, antes que la noche llegue.